Listo. Entonces le subí un archivo que dice que la tarea 18 graphs de nivel 1 y 2 con ejemplos. Entonces vamos a comenzar a realizar el primer ejercicio, que es una máquina inserta tapas en botellas 1. Y bueno, el problema, la descripción del problema dice así, que las botellas están en una banda transportadora, vienen separadas. La banda transportadora tiene un motor asociado M1. La banda se acciona por un motor M. Hay un seguido hay un detector D, el cual detecta la presencia de una botella justo cuando está debajo de un dispositivo que se encargará de poner las tapas. Cuando la botella está debajo del dispositivo, la banda se detiene. El dispositivo, que es el que se encarga de poner las botellas, está compuesto por un electroimán E, el cual al accionarse hace que baje una ventosa con la tapa. De momento, ahorita vamos a omitir el proceso mediante el cual las tapas llegan a la ventosa. Una vez accionado el electroimán, se accionará al mismo tiempo un timer que dejará pasar 5 segundos. Concluido dicho tiempo, el electroimán se apaga, haciendo que la ventosa regrese a su posición inicial. Asimismo, o más bien al mismo tiempo que la ventosa se apaga, el motor M1 empieza a funcionar una vez más, repitiendo el ciclo de nuevo. La única forma de parar el ciclo es que el usuario presione un botón P de paro. El ejercicio pide realizar el dibujo de cómo se imaginaría usted la máquina y realizar el graph de nivel 1. La parte que dice el dibujo, eso lo van a hacer ustedes para sacar sus expresiones artísticas. Bien, entonces nosotros vamos a realizar el graph de nivel 1, que más va a ir orientado básicamente a un graph de nivel 2. Pero bueno, vamos a hacer los dos. Bien, entonces lo voy a quitar ya. Bien, entonces pues vamos a comenzar con lo primero. Voy a escribir aquí las consideraciones que nos pone el problema. Voy a escribir por acá. Entonces, las consideraciones. Esto lo voy a... Bien, entonces, ahora por qué... Entonces, ahora sí. Las consideraciones. Pues primero tenemos que tenemos un motor un botón de marcha que es M. Asimismo tenemos un botón de paro. 3, cuando se presiona M, la banda M2, porque está asociada con un motor M2,
se activa. Luego 4 cuando llega al detector D se apaga M2 y empieza el funcionamiento de la ventosa. Es decir, prende el timer 1. Ay, ¿quién está haciendo tanta tierra? Ya, ese piña haciendo pura tierra. Bien, entonces se prende un timer 1, que es el que va a contar, ¿cuánto era? 5 segundos. Se prende T1 y se activa el electroimán. Después, concluido el tiempo, el timer 1, cuando concluye el tiempo, se desactiva E y M1, aquí es M1. M1 empieza a funcionar nuevamente. Bien, entonces para hacer este problema, pues primero vamos a comenzar dibujando la parte inicial. Entonces tenemos la parte inicial, tenemos un botón M de marcha con un botón P de paro. Luego tenemos una etapa inicial donde pues en esta etapa inicial pues nos dicen que el motor M1 debe de estar funcionando. Entonces vamos a hacer primero el graph set de nivel 1 y entonces el motor M1 debe de estar funcionando, lo cual equivale a la banda pues prendida, banda prende y ya está. Y luego el problema nos dice que pues si seguimos y entonces la banda va a estar prendida justamente hasta que nos encontremos con D. La transición es D y cuando nos encontremos con D, pues vamos a tener justamente que en este instante vamos a llegar a pues que el timer 1 se prenda. Timer 1 se prenda. El timer 1 se prenda. Prendido. Y luego también el electroimán se prenda. El electroimán. Electroimán. Prendido. Aquí ya le voy a dejar el on. Bueno, algo así. Está mejor. Bien. Entonces ya el electroimán prendido, el timer 1 prendido. Después
tenemos que pasado el tiempo del timer 1, es decir, cuando el timer 1 sea igual a 5 segundos, cuando el timer 1 sea igual a 5 segundos, entonces pues se vuelve a reiniciar el proceso. Pero, ¿qué pasaría si yo hiciera algo de este estilo? Vamos a suponer que aquí agrego una transición y una etapa muerta. No, más bien sin la etapa muerta. Y hago esto. Si yo hago eso, que está ahí, si yo hago eso, corro un gran riesgo. ¿Cuál es ese gran riesgo? Dentro de los PLCs, si ustedes no indican tiempo, si no indican el tiempo adecuado y demás. O sea, ya te dijeron que ya quedó, pero ¿y los meses cómo quedaron? Y a ver qué te dice tu jefe. Dice, hay que ir con la Listo. Si ustedes no indican los tiempos y demás, las ejecuciones se van a realizar muy rápido. Comúnmente la ejecución se realiza muy rápido. Entonces, de tal manera que si el timer 1 igual a 5 segundos se activa, bueno, más bien deja de, bueno, sí se activa después de 5 segundos, entonces esta ejecución así va a ser increíblemente rápido. Lo cual quiere decir que en esta etapa yo tenía apagado mi motor 1. Aquí tengo motor 1 off. Es como extra, ¿no? Recuerden que las etapas off no se ponen. Entonces, aquí, pues también podría yo agregar. Profe, yo Dime, tengo una duda. dime. En la parte donde sale la etapa 2 y regresa hasta después del inicio, ¿no Ajá. podríamos poner un sensor y así ya sería como tiempo, un poquito más de tiempo para que la actividad no pase tan rápido? Es a lo que voy. Ahorita hay Ah, múltiples soluciones para hacer esto. Nada más aquí estoy agregando lo que se apaga por, pues nada más, el timer 1. El timer 1 se apaga. Y también el electroimán. Lo voy a poner como otra de estas. Electroimán. Recuerden que en un graph set de nivel 2 en general ya no se ponen ni quiénes se apaga. Y bueno, ahorita van a ver la diferencia. Entonces ya está. Pero como dice Monse, bueno, lo que quiero que vean primero es lo que sucede. Si ustedes van aquí, está prendida, en esta etapa que es la 1, está prendido el motor, está apagado, perdón, el motor 1. Quiere decir que la banda no está caminando. Entonces, justamente estoy en una parte donde tengo aquí la taparrosca, la ventosa bajó, puso la tapa, aquí, por aquí tengo el detector de, estoy viendo desde luego lateralmente mi banda, y entonces aquí ahorita esta banda está apagada, que está asociada a un motor 1. La banda está apagada, terminan los 5 segundos y si se dan cuenta, si bien apago el electroimán, lo cual haría que esta ventosa subiera de nuevo, se apaga el timer 2, pero inmediatamente va a volver a preguntar si D está prendido. Pero como yo no he accionado M1, entonces pudiera ser que como no lo he accionado, más bien no pudiera ser, en este caso, en esta solución, D va a seguir activo, ¿están de acuerdo? De tal manera que si D sigue activo, entonces inmediatamente esta transición, la de D, va a entrar como que sí y se va a volver a repetir este proceso, de tal manera que de esa forma nunca voy a avanzar, nunca voy a seguir avanzando. Y entonces, como no voy a seguir avanzando, entonces hay que agregar algo más. Alguien podría decirme, ah, bueno, ¿y qué pasa si yo en mi etapa 2
aquí agrego que la banda vuelva a caminar. Aquí on, ¿no? Alguien podría decir eso, que el motor 1 volviera a caminar. En ese caso vuelvo a correr el mismo riesgo. ¿Por qué? Vuelvo a correr el mismo riesgo porque se desactiva el timer, eso sí. El electroimán empieza a subir, lo cual quiere decir que la ventosa va para arriba. Y apenas el motor 1 empieza a avanzar. No sabemos aquí cuánto tiempo va a transcurrir entre que vuelva a prender, pero la detección del sensor, eso sí sé que es increíblemente rápido. Entonces puede hacer que lo que haga este estado es que avance unos milímetros la banda e inmediatamente tenga que pararse porque entra a la etapa 1 otra vez, en donde se apaga. Entonces es como un prendido y apagado, prendido, apagado, prendido y apagado. De hecho, sería así tal cual, o sea, prende y apaga. Es más, quizá incluso ni siquiera se pueda ver ese efecto de prendido y apagado, porque los motores tienen un tiempo de prendido relativamente gigante respecto a si el PLC está checando el sensor. O sea, de tal manera que tenemos un prendido, vamos a suponer que este es 0 segundos, y a lo mejor el motor tarda alrededor de, no sé, 0.4 o 0.2 segundos en volver a prender, algo así, una curva así, donde esto es velocidad del motor. Vamos a suponer que tarda alrededor de 0.2 segundos. Y alguien podrá decir, pero 0.2 segundos es algo pues bastante pequeño. Pues la realidad es que no, porque a diferencia, el PLC, entre lo que hace la etapa 2 y regresa a la etapa 1, se tarda del orden de microsegundos. Entonces, de tal manera que esa etapa la puede complementar como por aquí. Entonces, pues básicamente yo no vería más que un ligero intento de movimiento de la banda, no se movería y de todos modos aún así seguiría entrando a la misma condición. Sí se entiende la parte esta de qué es lo que está pasando aunque de esta, al regresarme otra vez. Más o No. menos. Lo que está pasando, ¿y por qué nadie dice nada? Porque están dormidos. Porque no saben. O sea, ustedes están en esta etapa, están en la etapa 1. La etapa 1 justamente es la etapa cuando... Voy a borrar. La etapa 1 dice que el timer 1 se prende, la ventosa baja, pero también el motor 1 está apagado. ¿Están de acuerdo? Entonces quiere decir que estoy justo en el momento en el que una lata, botella, lo que sea, está por debajo de la ventosa, aquí. Estoy justamente debajo de la ventosa, el motor 1 deja de funcionar. O sea, es decir, esto ahorita no está en funcionamiento. Hasta ahí están de acuerdo. Sí, sí estamos de acuerdo. Ok. Sí. Entonces, se activa la ventosa baja, le pone su tapa. El timer 1 se espera 5 segundos y cuando el tiempo de 5 segundos llegue, entonces el timer 1 se apaga, el electroimán se apaga, lo cual quiere decir que en ese tiempo, justamente en ese momento, va a empezar justamente cuando terminen los 5 segundos, va a empezar a subir otra vez esta ventosa, que está controlada por el electroimán. Entonces, el motor 1 le estoy diciendo, bueno, pues ya acabaste, entonces vuelve a avanzar. Digamos que eso es en un tiempo sumamente pequeño, es en tiempo 0. En tiempo 0, justamente apenas estoy preparando todo para empezar a avanzar mi motor. Pero como aquí
tengo que regresar. ¿Están de acuerdo que esto sigue detectando? O sea, el D nunca se apagó, nunca se apaga, ¿no? Sigue detectando mi D. Pero inmediatamente que le estoy dando, básicamente al mismo tiempo que le estoy diciendo al motor que está prendido, yo tengo que checar si D sigue detectando. Y resulta que es como básicamente al mismo tiempo, porque recuerden que lo que hace es activo esto e inmediatamente veo si mi transición, en este caso D, está prendida. Y los tiempos en los que se hace eso es muy pequeño. Entonces, de tal manera que yo doy la orden de que se active M1, pero al mismo tiempo, casi, o sea, con el mismo tiempo me estoy refiriendo, activa M1 y mi siguiente instrucción inmediata es checar si el motor D, checar si el sensor D está activo. Pero resulta que este vaso, esta botella, en lo que pasó eso de que yo activo el motor M1 y vuelvo a checar D, pasan del orden de 4 microsegundos, más o menos. Entonces, la pregunta es, en 4 microsegundos, ¿creen ustedes que el motor va a avanzar? No, yo creo que tarda un poquito más, ¿no? A lo Exactamente. mejor un segundo o dos. Exactamente. Tarda en 4 microsegundos, no. Entonces, como yo en 4 microsegundos di la orden de que se activara, pero también estoy checando D, ¿están de acuerdo que lo que va a pasar es que D va a seguir en 1 porque el motor no se ha movido básicamente nada, ¿no? Entonces, como yo estoy detectando esa botella, porque básicamente el motor apenas está por prenderse, como dice Monse, a lo mejor tarda medio segundo, no vayamos hasta 1, pero vayamos hasta medio. Pero medio segundo comparado contra los 4 microsegundos que tardé en checar D, entonces, ¿qué va a pasar? Yo di la orden. Como me tardé muy poco en inmediatamente checar si D estaba activo, pues para mí este D sigue activo, lo cual va a hacer que inmediatamente entre a la etapa 1. ¿Y qué va a pasar? Que inmediatamente voy a volver a apagar el motor. Entonces, si se dan cuenta, si lo viéramos en el tiempo, cuando llego, vamos a suponer que vengo de la etapa 0, esta es mi etapa 0, de la etapa 0, viene prendido, se activa D, quiere decir que llega, se apaga el motor, esto es el motor, claro, el prendido y el apagado del motor, se apaga, pasan 5 segundos y lo que veríamos sería algo así, una subida, un intento de prendido y un apagado inmediato, donde esto va de 5 hasta 5.00001 segundos. O sea, 0, 0, 0, 0, lo voy a dejar así. Lo cual quiere decir que vuelven a pasar otros 5 segundos porque se volvió a activar esta etapa. Y entonces básicamente voy a volver a ver esta línea, esta bajada. Línea, bajada. Entonces, si se dan cuenta, nunca le estoy dando chance al motor de avanzar. ¿Sí? Dicho de otra manera, estoy switchando entre la etapa 1 y 2 inmediatamente. O sea, no doy chance. Estoy switchando entre la 2, termina la 2, luego se activa la 1. Pasa la 1, luego se activa la 2, pero la 2 inmediatamente activa la 1. Es decir, básicamente es como si la etapa 2 no existiera y lo único que estoy haciendo es recayendo en la etapa 1. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que yo estoy checando el sensor D son sumamente pequeños comparado con los tiempos de los motores. Ahora sí ya se entiende un poco más lo que está ocurriendo. Sí, ya. Bien. Sí. Sí, básicamente es doy avance, pero inmediatamente que doy avance, pues lo freno, ¿no? Porque estoy justamente cayendo. Doy avance, pero luego lo freno. Doy avance y luego lo freno.
El problema es que este freno de aquí dura 5 segundos y el avance de aquí dura 1 microsegundo, 4 microsegundos. Más o menos los actuales, los PLCs actuales pueden actuar en 1 microsegundo más o menos. Cada etapa la pueden ejecutar muchas veces. Recuerden que se activa la etapa e inmediatamente voy a checar si T1 ya está activo. De tal manera que 5 segundos, si cada etapa más o menos tarda 1 microsegundo en activarse, quiere decir que estoy repitiendo entre lo que pasan 5 segundos, estoy repitiendo esto, entre 1 por 10 a la menos 6, estoy repitiendo 5 millones de veces la etapa 1 antes de que termine esto. O sea, en 5 segundos se repite la etapa 1 aproximadamente 5 millones de veces. ¿Por qué? Porque reitero una vez más, cada ciclo, ese tiempo en el que el PLC va haciendo las ejecuciones, se llama un ciclo de trabajo. Quiere decir que un ciclo de trabajo ejecuta esto aproximadamente, es decir, prende el timer 1, el electroimán está prendido e inmediatamente se va a esperar a este. Luego vuelve aquí, vuelve a ejecutar esto. Claro, en este caso no reprendo el timer 1, simplemente sigue prendido, pero lo que sí sigo ejecutando es que el electroimán esté en on. El timer 1 nada más que siga corriendo. Y entonces vuelvo a checar, vuelvo aquí, vuelvo a checar, vuelvo aquí, vuelvo a checar. Entonces lo que está haciendo es checar repetidas veces si se activó la siguiente transición, pero ese ciclo se está repitiendo muchas veces internamente en el PLC. Entonces, de tal manera que cuando pasan los infinitos 5 segundos, porque 5 segundos para un PLC son una eternidad, o para cualquier microcontrolador, cualquier cosa digital son eternidades. Entonces, pues claro, yo hago esto en un microsegundo, es decir, nada más pongo en alto que se active el motor 1 e inmediatamente ya estoy en un microsegundo volviendo a checar si desactivó y como básicamente no ha cambiado, pues sigue ahí mi misma botella y entonces inmediatamente le estoy diciendo que esté en off, ¿no? Entonces, ese tipo de consideraciones deben de estar presentes si alguien se dedica a los PLCs, que se ven muchísimo en la industria, muchísimo, porque los motores son de los elementos más lentos en un sistema, son sumamente lentos. Comparados con un microcontrolador o con un PLC son, pero lentos, son unas tortugas. Entonces, ¿qué solución podemos tener? Ah, pues yo agarro y pues mi solución, una posible solución, porque hay varias, puede haber varias, a alguien se le puede ocurrir otras más, de hecho hay 2 posibles soluciones que se pueden hacer, es que aquí en esto, pues como decía Monse, algo semejante, en lugar de poner un sensor extra, pues utilizo otro timer, por ejemplo. Utilizo otro timer que justamente me dé chance de que esa botella salga. No sé, por decir algo, al menos que le dé chance, vamos a suponer que este timer 2 son, a lo mejor ese prendido que tarde 3 segundos. Ahí la desventaja de utilizar un timer, por ejemplo, es que es como al tanteo, ¿no? Básicamente medio tendría que yo medir, hacer un ciclo que se haga y medir cuánto tardo en ese prendido y entre que el sensor deje de detectar, ¿no? Entonces ahí yo tendría que estar midiendo realmente, ¿no? Entonces vamos a suponer que si 3 se me hace mucho, 2 segundos. Porque tal vez si yo le aumento mucho a ese timer 2, en 5 segundos a lo mejor ya se me pasó una botella, ¿no? Entonces, la desventaja de jugar con tiempos es eso. Los tiempos tienden a ser al tanteo. Ya les había comentado que se utilizan aún así un montón
en la industria y se llama esto lazo abierto, porque es mucho más barato, porque en lugar de ponerle un sensor extra, como decía Monse, entonces, pues yo no le pongo ese sensor extra y entonces me las arreglo con lo que tengo. Pero de todos modos, ahorita vamos a hacer otra variante. Y entonces, pues yo espero a que termine ese timer 2. Termine ese timer 2 que sea igual a 2 segundos. De momento, pues reitero ese tiempo, pues supónganse que ahí estuvieron con su, así de plano, muy, muy chuscamente, estuvieron, agarraron, presionaron el botón de encendido y vieron cuánto se tarda de estar una botella debajo a que pase, al que al menos se mueva y el sensor D cambia a 0. Sin hacer que este tiempo sea demasiado para que se siga moviendo y se pase una botella o llegue otra botella y caiga en el mismo problema, ¿no? Entonces vamos a suponer que al menos las botellas, entre botella y botella, vamos a suponer que yo medí y entre que se prende mi motor y pasa de una botella a otra, tienen que pasar alrededor de 4 segundos. Entonces, de esta manera, pues yo con 2 segundos, yo sé que entre botella y botella hay 4, entonces sé que en 2 segundos voy a caer en esta etapa que no hay nada. Y ya eso es la ventaja, justamente eso es lo que quiero, ¿no? Bien, entonces ese timer 2 se activa, haciendo que, pues, agregar una etapa nueva. Y lo único es que como yo ya dejé pasar ese tiempo, esta etapa va a ser, pues nada más mantener el motor activo, ¿no? M1 en on. Porque pues yo quiero que se siga moviendo, ¿no? No quiero, porque si no pongo esto de timer 2, recuerden que esta etapa, la 3, va a apagar la 2. Y como en la 2 tengo prendido el motor M1, entonces pues eso significaría apagarlo. Entonces lo único que estoy haciendo aquí es mantener mi motor 1 prendido. Ya que lo tengo prendido, entonces ahora sí puedo hacer cerrar el lazo, y ahora sí aseguro que la banda se va a mover y hasta pasados los 4 segundos, ahora sí el detector D se va a activar y ahora sí el proceso va a continuar. Y lo va a continuar ya bastante mejor. Entonces, esa es una posible forma de solucionar el problema. Esto le pasa mucho o lo notan mucho cuando programan microcontroladores. Por ejemplo, ustedes, el presionamiento de cuando presionan un botón, un push button, ustedes no lo ven, pero en sistemas digitales hemos visto que si aprietan un botón, ya sea, no, dependiendo cómo esté configurado, si en pull up o pull down, recuerden que dependiendo cómo configuren su botoncito, si lo aprietan es 1, si lo aprietan es 0, depende. Vamos a suponer que cuando lo aprietan es un 1 y cuando ya no está apretado es un 0. Nosotros lo hemos visto así. Pero la verdad, lo que ocurre verdaderamente es que si nosotros graficáramos de forma real cómo ocurre lo que ocurre verdaderamente, no se ve eso. Lo que se ve o lo que ve el microcontrolador que está leyendo, como son tiempos tan pequeños los que maneja el microcontrolador, ve algo así. Como internamente un botón tiene su plaquita, una plaquita aquí y un resorte aquí. Cuando ustedes lo presionan o lo despresionan, no importa, ocurre lo siguiente: el resorte, que lo vieron en física, eso espero al menos, lo que hace es agarrar y empezar a oscilar. Entonces, cuando un resorte oscila, lo que realmente verían es una señal de prendido, algo así.
De hecho, hay veces que es un poquito hasta más pronunciada, algo así. Algo así. Entonces, lo que en la realidad pasa en los sistemas es bastante diferente a las idealizaciones que nosotros hemos hecho. Y, por ejemplo, cuando se ven hasta microcontroladores, que un PLC en la actualidad es un microcontrolador. Está compuesto internamente por una serie de funciones lógicas. Lo que pasa es que esto, el PLC internamente ya viene acondicionado con varias cosas para que no pase esto. ¿Por qué? Porque hay veces que si ustedes miden una salida, así, de esta manera, lo que diría el microcontrolador es, estoy prendido, estoy apagado, estoy prendido, estoy apagado, estoy prendido aquí, estoy apagado acá, estoy prendido aquí, estoy apagado acá. De tal manera que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un contador, y pasa, justamente en los contadores se ve un montón eso, si no eliminan este efecto, cuando ustedes presionan una vez el contador dice, pues me apretaste una vez aquí, luego me desapretaste, luego me volviste a apretar, entonces llevo 2, me volví a desapretar, me volviste a apretar, llevo 3, me volviste a desapretar, me volviste a apretar, llevo 4, y acá se mantienen 5. Entonces, para el microcontrolador, si bien nos va, avanzó 5 o 6 veces en un pequeño, una pequeña presionada de botón. Entonces, deben de considerar que muchas de las cosas que nosotros hemos idealizado como que, pues prende o apaga, no necesariamente es así. Entonces, reitero una vez más, el PLC ocupa mucho tiempo, muchísimo tiempo ocupa muy poco tiempo para ejecutar sus instrucciones. Pero hay componentes que no. Hay componentes como los motores que son sumamente lentos, increíblemente lentos. Hay efectos dentro de ciertos componentes mecánicos que perjudican nuestras mediciones. Reitero, los PLCs tienen la ventaja de que pues eliminan muchas de esas cosas. Pero sí es importante que lo sepan por si se encuentran con algo que no. Los microcontroladores así por solitos no lo eliminan, por ejemplo. Entonces, claro, la diferencia de precios entre un PLC y un microcontrolador es abismal, ¿no? Pero deben de considerar eso. Si ustedes tuvieran un final de carrera, los finales de carrera hacen exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes no tuvieran bien acondicionada esta parte, pues inmediatamente tendrían errores de este estilo cuando utilizamos finales de carrera. ¿Por qué? Pues porque está oscilando, ¿no? Inmediatamente cambia y entonces de repente se activó, de repente no se activó, entonces cambia inmediatamente de etapa. ¿Por qué? Pues porque para el PLC sí se activó y podría ser, ¿no? Que sí se activó y entonces cambia a una etapa porque la transición se activó. Entonces, vamos a reiniciar, por favor, la conferencia.